Cordial saludo para todos. Esta sesión de clase corresponde a la asignatura de Historia. El tema que vamos a trabajar es el de la vida cotidiana en Roma, un tema del cual ya hemos empleado varios recursos. Hemos visto un video y hemos trabajado dos lecturas. Eh, y los objetivos de la clase son principalmente dos. El primero es identificar las principales características de la vida cotidiana en el Imperio Romano. Y el segundo es establecer algunas continuidades y discontinuidades entre la vida cotidiana en el Imperio Romano y nuestra realidad actual. Vamos a hacer la explicación a partir de la siguiente presentación. Bueno, entonces, como lo estamos viendo, nuestro tema de referencia hoy es la vida cotidiana en Roma. Cuando hacemos referencia a vida cotidiana, pues estamos aludiendo precisamente a aquellos aspectos de la vida de la gente eh, que son comunes en algún momento, y nos referimos tanto a aspectos políticos, sociales, económicos y culturales. Cuando hablamos de imperio, también tendremos que establecer primero los límites y la definición de esa palabra. Entonces, imperio se refiere a un estado que busca extenderse a todos los niveles y apropiarse territorialmente de otros espacios. Y además quiere, bueno, bajo la consideración de que su cultura, su forma de vida es ejemplar y es la más deseada, es la mejor, eh, bajo esa concepción de superioridad, busca imponer en los demás pueblos, ¿cierto? Sus propias concepciones y sus propias formas de ser. A ese proceso se le llamó romanización, eh, respecto al tema que estamos viendo, a la forma como los romanos quisieron imponer su cultura en otros territorios. Bueno, como podemos ver entonces, vamos a instalarnos en un espacio temporal que es Europa, y en el tiempo, 27 en el año 27 antes de Cristo, siglo primero, y terminamos en el 476 después de Cristo, hablamos del siglo quinto. Entonces, entre el siglo primero antes de Cristo y el siglo quinto después de Cristo. Como podemos ver en el mapa, pues hablamos de Europa, hacemos referencia a una parte que está marcada con rojo, o coloreada de rosa, y esta parte es una parte bastante extensa que hoy identificaríamos con territorios soberanos, independientes, con gobiernos propios, pero que para la época no se identifican bajo el mismo nombre que es el Imperio Romano. ¿Cuáles podemos identificar que tenían? Bueno, en este momento del que hablamos, se organizaban bajo su organización político-administrativa era la provincia, y la provincia estaba gobernada por alguien o por la figura del procónsul. Entonces, el procónsul era quien administraba esas provincias, y el procónsul tenía varias funciones. La primera era recoger los impuestos y enviarlos al emperador. La segunda era eh, administrar, administrar justicia en ese territorio que le había sido dado para gobernar. Bueno, podemos identificar entonces varios territorios. La Galia, que aparece acá, hoy es la actual Francia. Hispania es la actual España.
Acá donde hablamos de Achaia, que es la actual Grecia. Y nos preguntaríamos entonces, o miraríamos el mapa con cierta preocupación, porque entendemos que Grecia también fue una gran civilización. ¿Por qué entonces ahora aparece también de color rosado y aparece bajo poderío del Imperio Romano? Pues porque en una guerra, en la guerra de Corinto, eh, pasó a ser parte del imperio. ¿Listo? Bueno, entonces podríamos concluir diciendo que el Imperio Romano se extendió hasta una parte de Asia, lo que hoy conocemos como la península de Anatolia, a la parte, bueno, a la parte más occidental de Asia, a la parte norte de África y al sur y centro de Europa. Igualmente una parte de lo que hoy reconocemos como el Reino Unido. Listo. Entonces vamos a considerar algunos aspectos de relevancia en términos de la vida cotidiana. El primero es la familia. La familia era el núcleo básico de la sociedad romana y una de las características es la figura del pater familias. El pater familias es el hombre que lidera los procesos dentro de la casa, es el que toma las decisiones del hogar, es el que decide y administra la vida económica de los miembros, bueno, que va a beneficiar a todos los miembros de la familia. Igualmente tenía la potestad de definir situaciones como que que una de sus hijas o nietas pudiera abortar en caso de que bueno, el embarazo fuera producto de una relación indeseada. También podía decidir si el hijo vivía o no en caso de que naciera y tuviera algún tipo de malformación. Listo. Otro concepto de importancia e interés es el de la patria potestas, que entendemos en la actualidad como patria potestad, que es la autoridad que tiene el padre sobre los hijos. Y esa autoridad está dada y está justificada en el hecho de, digamos, la falta de criterio que tiene una persona hasta cierta edad y que idea que aún mantenemos, ¿no? Y que relacionamos también con el concepto de mayoría de edad. Entonces, hasta la mayoría de edad, una persona no tiene pues la capacidad suficiente para decir sobre su vida y necesita un tutor. Ese tutor es a quien le es dado o que tiene la patria potestad sobre esta persona. En esa época, la patria potestas. La gens era un grupo de familias que se organizaban porque tenían algo en común y era su relación o su vínculo sanguíneo con algún pariente lejano que había tenido algún tipo de importancia en la sociedad. Y ese pariente era venerado y se hacían rituales en torno a él. Entonces el vínculo era familiar, pero eran parientes lejanos que se unían bajo ese antiguo pariente que ya ha muerto, pero que tuvo una importancia dentro de esa sociedad. Ceremonias y rituales. Cuando el bebé nacía o al recién nacido se le practicaba un ritual que era el pater familias lo levantaba y era una forma como de decirle a los dioses, aquí está el bebé, requerimos por favor que ustedes lo cuiden y lo protejan. Y utilizaban rituales muy parecidos a los que utilizamos actualmente, como el hecho de poner amuletos, en este caso una manilla, pues para proteger al bebé de todo tipo de situaciones y energías negativas. Bueno, el matrimonio. En esta época el matrimonio no se caracterizaba precisamente por una relación amorosa que tuviera afecto, donde estuvieran representados diversos sentimientos, sino que el matrimonio era pactado por los paterfamilias. Ellos más o menos
desde la edad de 7 años, de los hijos, definían con quién, a los 12 o 14 años, iban a casarse. A los 7 años se realizaba el compromiso, verbalmente, no se hacía hasta cierto punto, hasta cierto momento no se hacía nada por escrito, pero en ese, o sea, verbalmente, pues, se daba la palabra respecto a que el joven, bueno, el niño o la niña iba a contraer matrimonio más adelante con una persona específica. Esa decisión se tomaba a partir de intereses económicos, y políticos. Entonces no se elegía a cualquier persona para, como esposo o como esposa. Igualmente, digamos que estos tipos de matrimonios se aplican solamente a la clase social de los patricios, de la cual vamos a hablar más adelante, y organizaban todo un tipo de ceremonia que incluía, cosas o situaciones que para nosotros son comunes, como la puesta del anillo y como la unión de manos, que aún se mantienen hoy. Listo. Cuando se casaban había dos tipos de situaciones para la novia. Podía, bien, ir y compartir el lecho con su esposo o compartir su vivienda con él, o bien podía mantenerse en la casa del padre y pues no, eso no implicaba unas condiciones diferentes, o sea, sencillamente seguía casada, vivía con el esposo o siguiera viviendo con los padres. No se concebían los solteros eran mirados con rechazo, se obligaba literalmente, y la ley así lo estipulaba, a que todos tenían que procrear. Antes de los 20 años debían, haber tenido mínimo un hijo. Entonces, además de rechazárseles, excluírseles, socialmente, y desaprobarse por medio de la actitud de la gente que todavía se mantuviera soltero, se le cobraban más impuestos. Listo, también en dado caso de que no se pudieran tener hijos, podían adoptar, y existía también la figura de hijos legítimos e ilegítimos. Legítimos nacidos dentro del contexto del matrimonio, e ilegítimos aquellos que se hubieran, procreado a partir de una relación extramatrimonial. Hablamos también de las clases sociales. Entonces, las clases sociales, estaban representadas por los patricios, que si lo ubicamos en una pirámide social, pues están en la punta de la pirámide. Ellos eran descendientes de, personalidades, ¿cierto? Personas de importancia política en Roma. Los plebeyos, bueno, y ocupaban, importantes posiciones también a nivel de la política, y mm, tenían grandes riquezas. Y hablamos también de los plebeyos. Los plebeyos eran aquellos, pues, que no tenían ningún tipo de familiar, ¿sí? Representativo, y se dividían en tres, que eran los nobles, los caballeros y los clientes. Los nobles eran personas que también tenían un alto estatus político y económico, los caballeros que tenían un estatus político medio y económico también, no tan alto ni tan bajo, y que se dedicaban a la artesanía. También podían ser partícipes de el ejército o de la legión romana. em, Podían participar o participaban del comercio. Y hablamos también de los clientes. Y clientes es una palabra importante porque hace referencia a una palabra que actualmente utilizamos, y es el clientelismo. El cliente en ese momento era aquel que había logrado su libertad, la benevolencia de su amo, ¿cierto? Porque hablamos de esclavos, entonces en algún momento fue esclavo. eh, el amo le dio la posibilidad de ser libre, pero el libre hasta cierto punto, porque sigue, dándole beneficios o en algún tipo de relación de contraprestación con su amo.
Este se refiere a que debía votar por él si se lanzaba algún cargo político, ¿cierto? Ya es libre, ya no es esclavo, libre, tiene derecho a votar. Vota por mí, es un voto que me he ganado, pero por clientelismo. Y si entro a guerra, entonces el cliente también me va a apoyar. ¿M? Eso era o sea, antes era una antigua relación a muy esclavo, ahora es una relación entre una persona libre eh, y, un, y un plebeyo, pero es una relación de favorecimiento, ¿no? Tú me favoreces y yo te favorezco. Los esclavos. Bueno, los esclavos no tenían ningún tipo de derechos, tenían una larga carga laboral, mientras los demás trabajaban mediodía, almorzaban y descansaban en la tarde. Ellos, su cotidianidad era trabajo desde el amanecer hasta el anochecer. Listo, vamos con la vivienda. Bueno, encontramos tres tipos de vivienda. También lo podemos relacionar con la vida actual. En la actualidad encontramos también diferentes tipos de vivienda y diferentes materiales de construcción de acuerdo a las clases sociales. Encontrábamos las insulares se encontraban en la ciudad y eran edificios que no superaban los 7 pisos porque constantemente corrían el riesgo de incendio. Es más, las personas solían no cocinar allí. Eran espacios cerrados, sin ventilación, oscuros, no había agua, no había retrete y muchas veces la persona no podía, bueno, eran espacios alquilados, la persona no podía pagarlo y requería arrendarle a otra, pues para solventar el pago que debía hacer. Entonces, además, había hacinamiento, muchas personas viviendo en un espacio pequeño. eh, digamos que empeoraba las condiciones de vida de los que vivían allí. Listo, tenemos las domus, que era una casa también de tipo urbano, ubicada en la ciudad, pero que no, pues que tiene unas condiciones más dignas, unos espacios más amplios y una estética muy diferente. Y tenemos la Villae, que es muy parecida al domus, pero entonces se ubica en el campo. De pronto es de mayor extensión, y presenta mayores espacios más amplios y mayores comodidades. Y finalmente, podríamos preguntarnos en qué trabajaban eh, los romanos. Entonces, los romanos se dedicaban a diferentes actividades como la agricultura, eh, cultivaban cereales y frutas, pues la base de la sociedad era esclavista, ¿no? Recordemos que hay diferentes maneras o formas de producir eh, que, eh, que determinan o caracterizan a ciertas épocas. Para esta época hablamos de un modo de producción esclavista. Anteriormente hablábamos de un modo de producción de la comunidad primitiva. Cuando presentemos la decadencia del Imperio Romano, si en algún momento tiene todas las posibilidades, se extiende, pero en algún momento el imperio entra en crisis, decae. Vamos a ver cómo se termina este modo de producción esclavista y empezamos a hablar de otro tipo de sistema económico diferente. Bueno, las personas, algunas trabajan en condiciones muy difíciles, otras se dedicaban a la artesanía. Eh, igualmente, algunas veces el Estado tuvo que subsidiar a muchas familias por presentar situaciones difíciles. Ello bajo una consideración importante y que aún se mantiene, y es conservar el orden social. ¿Sí? No queremos que ellos se rebelen frente a condiciones de vida tan difíciles, entonces para acallarlos y para eh, prevenir, ¿cierto? Que haya desorden, miramos cómo los subsidiamos y les garantizamos las condiciones. Bueno,
Eh, entonces finalizamos con lo siguiente. Hablamos del Imperio Romano para eh, luego hablar de un paso de época a otra. Con la caída del Imperio Romano, hablamos de la terminación también de una época. Las épocas, bueno, el tiempo, digamos, nuestro tiempo cronológico está marcado por unas épocas. Una época termina cuando se dan unos cambios importantes a todos los niveles. En este caso, el cambio lo produce la crisis del Imperio Romano. Y por eso, porque nuestro interés es pasar a la otra época, pero entender qué situaciones se presentaron para que esta época esclavista terminara y pasáramos a una edad media, ¿cierto? O a esta época antigua, bueno, se llama una época antigua caracterizada por un modo de producción que es el esclavismo. Pasamos a una época que vamos a llamar Edad Media, caracterizada por un modo de producción que es el feudalismo. Bueno, hasta aquí la explicación y espero que haya sido provechosa y que continuemos interesados en las temáticas propuestas.